Vamos a entrar en comunicación y a agradecerle al doctor Hernando Ceballos Flores, ex ministro de Salud. Doctor, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Un gusto a ustedes, muy amables y a su disposición. Doctor, en la actualidad, la venta de medicamentos genéricos ya no son obligatorios en las farmacias, ¿podemos decir así? Claro, porque el Estado no ha prorrogado el decreto de urgencia que obligaba a las farmacias a tener por lo menos un stock mínimo de los 24 medicamentos que estaban en el petitorio y que eran, por supuesto, 10, 15, 20 veces más baratos que los medicamentos comerciales que expenden también las farmacias. Esto ha significado un duro golpe a los pacientes de escasos recursos, ¿no? Así que en cuanto se termine el stock, más allá de un comunicado que ha sacado Incafarma con Mifarma, seguramente los problemas se van a agravar para la población más pobre de nuestro país cuando quiera adquirir estos medicamentos. Ahora, doctor, quisiera que nos explique, y a los oyentes también y televidentes a nivel nacional, la importancia que tienen estos medicamentos genéricos, ¿no? Uno de ellos es que es a menor costo, al alcance de la población de escasos recursos económicos, pero su eficacia es igual, por favor, doctor, ¿nos puede explicar? La eficacia es exactamente igual. Y esto tiene una historia porque tiene que ver con la industria de medicamentos en nuestro país, que en este momento tenemos un oligopolio prácticamente, o sea, casi un monopolio de los medicamentos en nuestro país. El Estado no mueve ni siquiera la mitad del dinero que mueve la empresa privada en el tema de medicamentos. Justamente estas empresas privadas siempre se preocuparon por bloquear que el Estado peruano pudiera disponer de medicamentos genéricos, que son medicinas con los mismos principios activos que los medicamentos comerciales, pero muchísimo más barata porque tienen menos inversión en investigación y también gastan mucho menos en la promoción de los productos, ¿no? Entonces son productos que tienen un costo 10, 15 y hasta 20 veces más barato que lo que tienen los productos comerciales que también se expenden en las farmacias. Entonces, salió un dispositivo legal en el año 2019 donde era obligatorio para todas las farmacias y boticas del sector público y privado contar con un stock mínimo de estos medicamentos para que la gente que no tenga dinero pueda adquirir los mismos medicamentos comerciales, pero a un precio mucho más barato. Bueno, esto no se incorporó en la Ley General de Salud ni en las normas de medicamentos, se manejó con decretos de urgencia hasta el día 25 de febrero, en el cual el Estado peruano decidió no renovar la licencia, no renovar el decreto de urgencia que se había establecido, ¿no? Y entonces dejó al descubierto la posibilidad de las farmacias de no tener estos medicamentos genéricos, generando un enorme daño a la población peruana más pobre, que va a tener que comprar los medicamentos comerciales, ¿no? Ahora, doctor, muchos se preguntan por qué estas normas tienen una vigencia, por qué no se sigue, por qué tiene que tener una fecha de caducidad. Claro, porque son decretos de urgencia. Lo que debe hacer el Ministerio de Salud, primero es mantener el decreto de urgencia, hacer una prórroga de este dispositivo legal y trabajar paralelamente una norma que incorpore la obligatoriedad de la tenencia y la venta de medicamentos genéricos, ya incorporada a la Ley General de Salud, a la norma de medicamentos, y además... De manera permanente, mejor dicho. ¿Perdón? De manera permanente, para que entiendan nuestros oyentes. De manera permanente, sí, y que de esa forma no tengamos que recurrir a decretos de urgencia para mantener la presencia de estos medicamentos en las farmacias, ¿no? Ahora, ¿esto ha sido un descuido del actual ministro de Salud o...? Bueno, sabemos que el ministro de Salud pues ha estado muy ocupado seguramente por el caso del dengue, de sarampión, pero por ahí
trabaja con sus asesores, pues, ¿no? Que no le han podido comunicar justamente ya esta vigencia que ha concluido. Bueno, ojalá hubiera estado ocupado en el dengue y tendríamos mejores resultados en el tema del dengue, que la verdad que estamos batiendo récord en mortalidad en América Latina, ¿no? Pero ya el ministro de Salud expidió su opinión alrededor de esto y dijo de que no va a prorrogar el decreto de urgencia porque cree que no ha servido de nada y que hay que trabajar otras alternativas. Me parece un absurdo, porque si bien hay que trabajar otras opciones, definitivamente se debió prorrogar este decreto de urgencia hasta tanto se pongan en vigencia nuevas opciones que sean mejores que las que cubre el decreto de urgencia, es decir, ampliar el petitorio, por ejemplo, poner más medicamentos en el petitorio, controlar mejor que efectivamente las farmacias y boticas tengan estos medicamentos y modificar la norma para que no sea un decreto de urgencia. Y de hecho, se necesita revisar toda la política de medicamentos en el país porque hay un porcentaje importante de estos medicamentos que solo están en el papel, pero en la práctica las boticas y las instituciones que expenden medicamentos en las instituciones públicas ni siquiera las tienen. Y las tienen, ¿no? Ahora, pero lo que... Ahora, doctor, sí. Los médicos de los hospitales, de los centros de salud del Estado, tienen la obligación de recetar medicamentos genéricos, ¿no? Por supuesto, tienen la obligación, pero ahora no sé para qué sirve esa obligación si ya no se ha establecido la prórroga de que las farmacias tengan un stock mínimo de medicamentos. O sea, no va a tener sentido como que el ciudadano, cuando vaya a una farmacia, solo le van a mostrar los medicamentos comerciales, no los genéricos. Imagínese usted lo que va a significar en medio de la crisis económica, del alza del costo de vida, del incremento de la pobreza en nuestro país, que la gente no encuentre medicamentos que pueda adquirir, que son los medicamentos genéricos. Va a ser un impacto no solo sobre el bolsillo, sino sobre la salud de la población, que ya en este momento está desprotegida. La verdad que es un error y una barbaridad. Yo no creo que sea por desconocimiento del ministro. El ministro ya lo sabe perfectamente y hay que ver qué intereses están jugando acá. Exacto. Ya salió Keiko Fujimori hace 3 semanas y llamativamente a parecer como indignada porque faltan medicamentos en la farmacia de tipo genérico, ¿no? Así que Fuerza Popular, que justamente venía oponiéndose al ingreso de medicamentos genéricos, pues ahora aparece como indignada y justamente el ministro de Salud no prorroga este decreto de urgencia para generar esta necesidad. Yo no quiero pensar que es una jugada de tipo político. En todo caso, esto lo que objetivamente va a generar es un favorecimiento de las empresas privadas de los que fabrican y los que distribuyen los medicamentos, ¿no? Entonces no sería definitivamente lamentable. No sería un error entonces simplemente, doctor, si no existirían lobbies, grupos de presión detrás de este expendio de ventas de medicamentos. No, ya salió a declarar el ministro sobre el tema. De hecho, se ha entrevistado con el Colegio Químico Farmacéutico, quien tiene una posición también inexplicable en este tema, y que deberían revisar su posición, porque lo que no pueden hacer es dejar a la población sin los medicamentos más baratos que pueden adquirir los más pobres, ¿no? Y por supuesto que hay que revisar y mejorar la norma, pero mientras tanto no se puede, pues, decir ya yo no prorrogo y que ahora las farmacias y boticas no tengan ninguna obligación de expender medicamentos genéricos. ¿A quién va a perjudicar esto? ¿A las empresas? No. Va a perjudicar a los pobres que no tienen plata para comprar un medicamento. Claro, muchas veces es un gravísimo error. Muchas veces los costos se triplican, ¿no? En cuanto a los medicamentos cuando no se encuentra el genérico. Muchísimo más que se triplica, ¿no? Ya lo hemos visto durante la pandemia y se van a incrementar más, porque el sector privado, al no tener la obligación de expender genéricos, puede manejar sus precios como quiera. De hecho, hay un oligopolio en nuestro país, casi un monopolio, que puede manejar los precios que quiera. Una vez que se le acabe el stock de genéricos, va a ser esto realmente mucho más peligroso para la salud de los peruanos, ¿no? La diferencia es 10 veces, 7 veces, hasta 20 veces entre el precio de un genérico y de un comercial. Así que de ninguna manera el ministerio debió
permitir esto. Claro, ahora hemos escuchado al ministro hablar de que se va a presentar un proyecto de ley justamente para obligar a la venta de un stock mínimo en las farmacias, ¿no? Y boticas. Habló algo del 30%, pero esto va a demorar. ¿Qué se debe hacer con urgencia en estos momentos, doctor? Con urgencia prorrogar este decreto de urgencia. Se debió prorrogar y después que presente el ministro los proyectos de ley que quiera, están bien, se discutirán, se verá si afecta a la salud o es para proteger la salud, ¿no? Pero objetivamente, ¿qué es lo que pasa en este momento? Le ha dicho a los dueños de farmacias y boticas, si quieren vendan estos medicamentos que son más baratos, pero si no, no los vendan, solo vendan comerciales. ¿Cómo va el Ministerio de Salud a actuar de esa manera? O sea, ya la verdad que después de lo del dengue no me sorprende nada del Ministerio de Salud, pero me parece que la ciudadanía debería movilizarse para expresar su defensa mínima al cuidado de la salud de los propios ciudadanos, ¿no? Sobre todo de los más pobres. Ahora, usted mencionó el dengue, una situación preocupante por los casos que se están incrementando. Ahora incluso en Lima, cuando antes nunca no se hablaba justamente de la capital del dengue. ¿Usted cree que es justamente esta situación del dengue que se está incrementando por el mal manejo del Ministerio de Salud o del propio ministro? Pero claro, acá hay una posición política de proteger todos los errores que tenga este gobierno. En muchos sectores de la prensa y por supuesto en el Congreso, que convenientemente aplauden a la señora Boluarte y hacen algunos gestos para quererse desmarcar frente a la crítica que le hace la ciudadanía. Pero aquí hay un reagrupamiento de gente, la verdad, inescrupulosa que está controlando este país. Mire, el año pasado nosotros batimos el récord de dengue. Fuimos el país con más casos y más muertos en dengue en toda América Latina. Teníamos a esta fecha algo más de 23,000 casos de dengue y teníamos, digamos, la mitad de casos de mortalidad que tenemos hasta ahora. Creo que tenemos 24 muertos. Ahora tenemos 54 muertos ya y tenemos 47,000 casos de dengue, ¿no? En nuestro país, que por supuesto son muchos más. Es decir, el doble, a pesar de que el año pasado fuimos el país con más casos de dengue y más muertes por dengue. Y acá no pasa nada. Al ministro recién ahora están diciendo, vamos a ver si lo interpelamos o no. Y el problema es que no se trata solo del ministro, se trata de las políticas de salud que hay que cambiar, porque de nada sirve cambiar acá al ministro y que venga otro que sea igual o peor, ¿no? Aquí hay que cambiar las políticas de salud, pero claro, con este gobierno de la señora Boluarte, pues nos genera muy poquitas expectativas, porque en otras circunstancias el Congreso ya habría interpelado a todo el gabinete, ¿no? Pero ahora hay una actitud de dejar pasar, aunque muchos peruanos se mueran, ¿no? Y eso no se debe permitir. La ciudadanía debe movilizarse, organizarse, para impedir que este grupo de gente que está controlando el gobierno siga haciendo lo que le da la gana, ¿no? Hay que respetar al ciudadano, respetar las normas democráticas y respetar la salud de la gente, ¿no? Y tampoco ya estar con ese discurso que nosotros hemos encontrado así esta situación. Ya estamos hablando más de un año de gobierno, vamos al año y medio de gobierno de la presidenta Boluarte. No, por supuesto, ¿no? Primero los índices de alza de costo de vida no estaban así cuando asumió la señora Boluarte, las cifras de desempleo, las cifras de anemia infantil en nuestro país, la mortalidad, no olvidemos, por dengue y el año pasado y este año son realmente espeluznantes. Y si una de las cosas que se tiene que rescatar al gobierno de Pedro Castillo es que controló la pandemia, logramos nosotros una vacunación que fue récord en América Latina, y descender las cifras de mortalidad por el COVID-19 de manera casi vertical. Pero no se aprendió de eso, no tomamos las medidas a partir de la experiencia de no fortalecer el primer nivel de atención, de no tener mayor cantidad de recursos humanos, de no formar más cantidad de especialistas para las zonas más alejadas del país. En fin, una serie de lecciones que luego de ser el país con más muertos por COVID-19, debimos aprender y echar a andar, pero esto no se ha hecho, ¿no? Y eso es responsabilidad, francamente, de la señora Boluarte, ¿no? Esto no le puede echar la culpa a Pedro Castillo ni
ni a Sagasti, ni a otros gobiernos anteriores. Esta es la realidad. Se debería ver ya de manera urgente, declarar prácticamente así como se está determinando lo que es la inseguridad de emergencia. ¿Estamos en emergencia en el sector salud, doctor? Bueno, en emergencia estamos hace mucho tiempo, porque nuestro sistema de salud es precario, son décadas de olvido. Y claro, cada vez que hay una emergencia se nos muere la gente porque no tenemos niveles de contención serios en el sector salud, ¿no? Es decir, y tenemos un sector salud desarticulado, el sistema de salud no funciona porque cada subsector hace lo que le parece, casi no tenemos especialistas en el interior del país, hay un divorcio entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales para ejecutar las partidas, para dar respaldo técnico. Acá se necesita una gran transformación en el sector salud, ¿no? Realmente una reforma, un proceso audaz de cambios para pensar en la necesidad de construir un sistema que le dé derecho a la salud al ciudadano. Hay que hacer más inversión, hay que cambiar de estrategias, hay que dejar de poner a mis amigos en los cargos en el sector salud, ¿no? Y actuar muy firmemente contra la corrupción en el sector salud, ¿no? Entonces no puede ser que haya un conjunto de denuncias por corrupción y que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, no vamos a poder avanzar ni en salud, ni en educación, ni en seguridad ciudadana, porque acá hay una política de achicar la capacidad del Estado para resolver los problemas del ciudadano, para disminuir la protección social que debe ejercer el Estado, achicarlo y dejar todo al libre mercado. Bueno, el libre mercado en la pandemia nos trajo casi 250.000 muertos oficiales que se pudieron evitar, porque se murieron por miserias, se murieron porque la gente no tiene una mínima protección ni un trabajo digno. Pero eso tiene que cambiar, pero claro, con este gobierno, repito, con este modelo neoliberal que privilegia a los grupos económicos y no al ciudadano, pues las cosas no van a avanzar. Pero la decisión está en los ciudadanos, en movilizarse, en organizarse y en luchar por construir un país donde los derechos realmente se ejerzan, ¿no? Y que pasa por un cambio en la propia Constitución. Así es, vamos a ver qué es lo que van a declarar seguramente ya dentro de unas horas, porque hay Consejo de Ministros, se ha dicho que se va a tocar este tema de los genéricos y vamos a ver qué información nos da el ministro de Salud. Muchas gracias, doctor Hernando Ceballos Flores, por este contacto con RCR, muy amable. A ustedes, muy amables, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.